su nombre? Cristina. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, yo voy a dar un testimonio que hace rato que quería darlo, por el porque, bueno, yo con mi hija tuvimos un problema, ¿no? Y gracias al Señor y la palabra que usted me tomó, nos hemos reconciliado. Yo amo a mis hijos, los amo con toda mi alma, y ella lo sabe, y nos hemos perdonado. Amén. Y cada día nos renovamos más con el mundo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. El día viernes hubo un matrimonio que hoy no pudo venir porque viajó con su papá, porque se arregló la situación, que Pablo y Andrea, ya hace 8 años, desde que ellos conocieron al Señor, que sus papás se pusieron en contra de Dios y obviamente de todo lo que se puede decir, hermanos, pastores y todo. Y después de 8 años, la madre la llama pidiéndole perdón y pidiéndole que quería recuperar esa hija y que quería restablecer la situación, y Andrea había orado mucho y impactado por eso. Y Dios me da una palabra cuando ella le estaba dando testimonio, que era el comienzo, que se iban a empezar a restablecer muchas relaciones entre los padres y los hijos, y de los hijos hacia los padres. Aún me he contado otro testimonio, ahí está pasando, porque ya Andrea fue el primer caso, pero mientras que Andrea daba el testimonio, el Espíritu me ponía en mi espíritu que era el comienzo, y hoy quiero otra vez recordar esta palabra. No sé cuántos tienen problemáticas entre relaciones de padre con los hijos e hijos con padre por no tomar la decisión de seguir a Cristo, que uno no lo entiende, lo rechaza y encima le cuestiona. Pero quiero anunciarte algo. El Espíritu me habló y me dijo que el testimonio de Andrea era el principio, era el comienzo. Así que reciban esta palabra porque vamos a escuchar muchas buenas noticias. Más acá. ¿Y qué más pasó? Bueno, no, la gloria es para Él, ¿no? Porque realmente Dios nos cambió. Yo era una persona muy agresiva y bueno, Dios me fue cambiando y hoy por hoy soy una nueva mujer. Amén. Nueva esposa, nueva hija y nueva madre. Amén. Gloria a Dios. Eso es Señor. Bueno, mi testimonio también es de haber perdonado. La realidad es que yo hace más de 3 años que conozco al Señor y siempre le entregué todo. Mi familia, yo convivo con familia, no está en el Señor hoy por hoy, pero va a estar. Y la realidad es que se hacía muy difícil el estar y compartir un montón de cosas porque obviamente que no entendían y había mucho rechazo. Y yo creí haberle entregado todo en su momento, creí que, bueno, le dije, siempre le decía, Señor, vos tomá el control de mi vida, de mi familia, de todo, de mi casa, pero últimamente se estaban haciendo las cosas mucho más difíciles que antes. Yo me estaba afectando mucho más que antes. Me he dado cuenta de que no podía ni compartir nada porque había como un enojo de mi parte que yo no me daba cuenta antes, hasta ahora, ¿no? Pero, y hacía que eso, yo decía, Señor, yo quiero dar fruto en mi casa, quiero dar fruto en mi familia, quiero que ellos lo vean, pero es como que no podía. Y no, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué será? Y yo creí que eran ellos. Y no, en realidad había algo en mí que en su momento obviamente no me daba cuenta. Y el sábado pasado me puse a orar a la noche, me puse a orar por otras cosas. Bueno, el Señor me fue llevando y me llevó a perdonar a mi mamá, que era la persona obviamente con quien vivo. Y nada, me llevó el Señor a un montón de situaciones que había vivido y me di cuenta de que yo en realidad era la que ponía un montón de trabas en todo lo que pasaba. Y lo más lindo no solo de que me ministró tremendamente el Señor en mi casa, me llevó a perdonarla, sino que me llenó todo ese enojo y cosas que tenía en mí, las cambió por un amor tremendo. Yo hacía cosas por ahí por ella, porque yo decía, Señor, pero yo la honro, de comprarle algo, de invitarla a comer, pero en realidad las cosas que hacía, me di cuenta, el Señor me mostró ese día que lo hacía por obediencia a Él, pero en realidad no lo hacía porque yo quería, porque siempre estábamos un ratito y siempre llegaba un momento de ese ratito que ya no me enojaba. Así que bueno, me cambió completamente
cosa que hacía como 3 años que quería arreglar el techo de mi pieza, que se me llovía, estaba tremenda la habitación. Y yo digo, también se me había dado el tema del viaje a Colombia y siempre yo han ido hermanos, de hecho, a darme el presupuesto, todo y nunca nada, eso estaba. Que también era una cosa que me hacía sentir malestar porque era justo en mi habitación, en la casa donde estoy ahora. Y cuando se dieron el viaje, yo digo, pastor, yo no viajo porque yo tengo que arreglar mi casa, tengo que arreglar el techo. Y bueno, y para mi sorpresa llego, me dice un familiar también que jamás me lo hubiese esperado, me dice, bueno, hace todas las cosas, me dice, yo te voy a arreglar el techo. Me dice, me lo vas pagando de a poco. Primero yo digo, bueno, Señor, todo lo hiciste vos, porque encima más o menos la plata que yo tenía en mente era la misma plata del pasaje. Y el pastor me le hizo toda una palabra en el estudio y me dijo, se te van a dar las dos cosas. Así que bueno, yo obviamente lo tomé, pero el Señor igual me sorprendió, me tiene ayuda. Y bueno, me sorprendió con eso y tengo el techo arreglado. Así que no me pague nada, todo me lo sembraron. Así que gloria a Dios. Porque le establecí toda mi relación con mi papá, ahora lo veo toda la semana, antes no lo veía nunca. Amén. Amén, gracias al Señor. Ella es una también de que sus papás estaban separados, ella tiene su nuevo matrimonio, su nueva familia, pero ella, como todo, siempre uno quiere ver a su papá y Dios cumplió ese gran anhelo en la vida de Nicole. Así que lo ve toda la semana. Amén. Así que ahora el Señor te ha sorprendido. Amén. Bueno, creo que sirve, ¿no? La palabra del Señor para cada uno de nosotros, porque realmente Dios nos está transformando, ¿no? Dios está cambiando todo nuestra manera de pensar, y creo que de eso venimos hablando. El viernes tuvimos un tremendo servicio, realmente la gente quebrantada, muchos de ustedes estaban muy tocados. Hoy vamos a compartir parte del mensaje del viernes, pero en realidad todo lo que estaban hablando, todo lo que comparten los hermanos de poder sacar cosas del corazón, ¿no? Yo creo que ahí es donde viene el cambio de mentalidad. Aquellos que pueden lograr cambiar su mente en el Señor y que viene el Espíritu Santo. Por eso dijimos que vamos a tener unos largos meses hablando acerca de que el Señor siga obrando en nuestras vidas, porque es necesario poder identificar distintas cosas para poder sacarlo, ¿no? Recién escuchaba a Carolina que decía algo interesante, pero tenía una relación, creía que había perdonado, pero en realidad no. Entonces son esas cosas que muchas veces están tan arraigadas en el corazón de la persona que muchas veces puede llegar hasta agotarlo espiritualmente a uno. De eso hoy también queremos hablar, y poder tomar una dirección contraria, porque no sacó eso que realmente le es un peso en el corazón, no le es un peso en la vida espiritual de la persona, porque necesita sacarlo. Amén. Necesita la persona cambiar. Todos necesitamos ser libres. Cuando somos libres, mi hermano, del agotamiento espiritual, de la angustia, de la amargura, y ya todo empieza a funcionar, todo empieza a cambiar, vemos las cosas de otra manera. Y bueno, de eso hoy quiero terminar predicarles la palabra que empezamos el viernes y que realmente está teniendo mucho fruto. Y va a seguir Dios dándonos mucho fruto para todos. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en esta casa, gracias por estar en este lugar. Gracias por tantos cambios, Señor, que hemos visto. Gracias porque realmente estás con nosotros, Señor, de una manera especial. Y decía la pastora, en el tiempo afuera, aquellos que no te conocen, aquellos que hacen las cosas mal tiempo todavía les viene, les va a perseguir, pero aquellos que son hijos tuyos, Señor, los que somos tus hijos, Señor, vamos a prosperar en medio de la crisis. Gracias, Señor, porque es el tiempo de la iglesia que se levanta, Señor, en este tiempo. Padre, yo quiero bendecir tu palabra, que tú pongas palabras en mi boca, que nos asistas, me asistas, Señor, asistas a cada uno de mis hermanos, Señor, su mente, su intelecto, se le habla, Señor, a tu palabra, porque tus pensamientos, Señor, no son nuestros pensamientos y tus caminos no son nuestros caminos. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, en lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. También gracias, Señor, en predicar esta palabra. Te pido que me libres de todo espíritu de intimidación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno
le entrega todo al Señor, uno ya se suelta y como que después el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, en este caso en mi vida, y bueno, uno le da gracias al Señor de que tome Él el control, porque si fuera por nosotros no podíamos ni predicar. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Isaías 40. La semana pasada, el viernes, tocamos otro pasaje, tocamos Salmo 103, que igual después lo quieren tener anotado, que no vinieron el viernes, 103 del 1 al 5, pero hoy vamos a leer Isaías 40, 28 al 31, porque Dios nos sigue hablando de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento, de comprender cómo actúa el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Bueno, dice así Isaías 40, 28. Dice la palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado, ¿qué da? Esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán, dice la palabra de Dios, levantarán alas como las de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Yo creo que eso es lo que viene para nosotros. Bueno, yo quiero compartirles algo que hablamos el viernes, y vamos a tratar de ser un poco escueto en esto para poder desarrollar lo que nos quedó, lo que nos quedó sin predicar el viernes. Pero hay un agotamiento que nosotros tenemos que descubrir, ¿no? Y a veces hay agotamientos que se mezclan con el agotamiento. Por lo general confundimos un agotamiento espiritual con un agotamiento físico, y de eso es lo que yo quiero hablar hoy, ¿no? A veces ese no entender lo que es un agotamiento espiritual y mezclado y entender que estoy cansado físicamente. Yo quiero hablar de ese punto hoy, ¿no? Y entender y mostrar esos dos contrastes, ¿no? Que cuál es el agotamiento, qué es un agotamiento físico y qué es un agotamiento espiritual, para que no se mezclen. Pero muchas veces la gente, el creyente, lo mezcla, y lo mezcla de tal manera que llega un momento que no le da ganas después ni de venir a la iglesia, ¿no? No le da ganas ni de leer la palabra, no le da ganas de nada, no le da ganas de orar, no le da ganas de nada. ¿Por qué? Porque está cansado, se siente que algo le está pasando, pero no discierne qué es lo que es. No discierne si es un agotamiento espiritual o un agotamiento físico. Pero vamos a meternos en lo que es un agotamiento físico. El agotamiento físico, yo le compartí a los hermanos, ustedes hay muchos que trabajan en distintos oficios, pero saben lo que es trabajar, y trabajar duro, y quizás pasar horas sin dormir, y trabajar mucho, y bueno, llega un momento que el cuerpo se cansa, ¿no? Se cansa, y es normal que el cuerpo se canse, y entender que necesitamos recuperarnos. Hay cuerpos que quizás se cansan más rápido, otros tienen más tiempo. Cuando estuvimos me acuerdo, acá en el avivamiento el 7 de diciembre, muchos aguantaron hasta lo último, sin dormir, casi 2-3 días pasamos durmiendo 2 horas. Y otros no lo pudieron hacer, otros se cansaron más rápido, algunos les dolían las piernas, unos dolores tremendos. Bueno, pero ¿cómo lo solucionó? ¿No? Se tomó una pastillita, se tomó algún Actron, por decirlo de alguna manera, pero a veces cuando los dolores son musculares, uno puede llegar a tomar algo para que se le vayan los dolores, se relaja, ¿no? Ese día quizás no va a trabajar, está muy fatigado, y usted sabe cómo descansar el cuerpo, ¿sí o no? Se sienta, pone los pies arriba de una silla, le haga masaje, pero bueno, usted sabe que si está cansado, déjame dormir. No quiero a nadie, quiero dormir porque mi cuerpo realmente está cansado. Pero yo quiero decirle algo, no podemos confundir un agotamiento físico con un agotamiento espiritual. Porque el agotamiento espiritual también es un agotamiento emocional. Y el agotamiento emocional también va a tocar lo físico.
Así que yo quiero decirte algo. ¿Por qué? Yo compartía el viernes algo interesante. Porque el cuerpo se puede medicar. El cuerpo, usted toma una pastilla para un dolor muscular y se le va a pasar. Pero el alma, mi hermano, no se medica. Eso es una de las cosas que uno tiene que saber. El alma no se medica. La única medicación para el alma se llama Jesucristo. La única medicación para el alma se llama la oración. La única medicación para el alma se llama el poder entender, comprender a Dios lo que dice su palabra, obedecerla, ponerla por obra. Eso es lo que a mí me va a saciar y me va a dar una especie de como decíamos el viernes, me va a dar una especie de bendición tan especial, en este caso como si fuera una pastilla espiritual que a mí realmente me sana el solamente entender y comprender la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Por eso yo tengo que entender que el agotamiento físico no tiene nada que ver con el agotamiento espiritual. Pero el agotamiento espiritual sí me va a llevar también a tener un agotamiento físico. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas. Y esas enfermedades, mi hermano, empiezan en el alma de la persona. Esa persona empieza a tener problemas espirituales, problemas emocionales, y es tan fuerte esos problemas que esa persona lo empieza a somatizar y empiezan a tener problemas también físicos. Pero en realidad no empezaron como un problema físico, sino que empezaron como un problema espiritual. Empezaron en un problema emocional y no supieron cómo entender ese agotamiento. Yo quiero decirle algo: el agotamiento espiritual tiene una sola salida: la palabra de Dios. Amén. No se eche a dormir. Otros dejan de venir a la iglesia porque están espiritualmente están agotados, pero no es la salida no venir a la congregación, no es la salida no ir a Cristo, no es la salida no orar. Hay que orar, hay que estar, hay que buscar. Esa es la mejor. Cuando peor te sientas es cuando más tenés que venir. Amén. Porque tu remedio es espiritual, no es una pastilla. Una pastilla no va a sanar tu corazón. Una pastilla lo que va a hacer te va a enfermar cada vez más. Eso es lo que va a hacer una pastilla. Pero si lees la palabra de Dios, yo quiero decirte algo: Dios te libra del agotamiento espiritual. Dios te saca de ese agotamiento y empezás a servirle al Señor. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque el agotamiento espiritual nos lleva a una apatía espiritual. Y el que no discierne estas cosas y empieza a sentirse cansado y tuvo problemas, y empieza a sentir problemas en su vida y empieza a ver que todo le da vuelta a la cara o todo lo toma a pecho, todo empieza, es una persona muy susceptible. Entonces estas son estas cosas que uno tiene que ponerlas en la palabra del Señor y entender qué es lo que me pasa, en qué punto estoy agotado. Así que yo quiero decirle algo: si pensaba no venir a la iglesia, se equivocó. Piense en cuál es su problema, qué es lo que tiene en su corazón, qué es lo que está pasando, dónde está agotado, porque necesita ¿qué? Liberación. Amén. Y también hablamos de esto porque a veces uno puede pensar: bueno, me tomo unas vacaciones espirituales, me tomo algunas vacaciones, que es lo que también nos pasó a nosotros, y yo lo compartí el viernes. Pero nosotros no discernimos en el tiempo que éramos líderes, no discernimos que estábamos agotados espiritualmente. Y nos creímos que era cansancio físico, que era el cansancio del estrés de estar sirviendo al Señor, y por eso estábamos teniendo ciertos problemas en el liderazgo. Pero nos dimos cuenta que cuando nos tomamos esos días, y no nos fuimos de vacaciones a ningún lado, pero nos tomamos esos días como diciendo: bueno, ya está, nos tomamos una semana y vamos a volver diferente. Nada, nos tomamos esa semana y maquinamos más en toda esa semana de todo lo que nos pasaba. ¿Por qué? Porque el agotamiento para nosotros no era físico, era espiritual. Y cuando volvimos de nuevo al liderazgo, nos encontramos con las mismas cosas, nos encontramos con las mismas situaciones, los mismos problemas, y no nos podíamos enfrentar. Ese es el gran problema. Por eso yo le hablo a gente que sé que en algún lugar le ha pasado esto. Entonces no podíamos discernir cuál era nuestro problema, pero nuestro problema no era no poder enfrentar ciertas situaciones. Estábamos en problemas críticos, teníamos ciertos problemas emocionales en el corazón, y esto nos había afectado. Por eso yo les digo algo: tenemos que discernir qué es lo que nos pasa, porque no se soluciona no viniendo, tomándonos unas vacaciones.
No, se soluciona yendo a la palabra de Dios y volcándonos a la palabra y que el Espíritu Santo nos muestre cuál es la falla. Mi hermano, el gran problema de las personas que tienen agotamiento espiritual es que no enfrentan sus problemas, no enfrentan sus gigantes, no los enfrentan, los esquivan. Por eso es mucho más fácil tomarnos una pastilla que enfrentar una gran situación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Debemos enfrentar una gran situación. Tenemos que entender y darnos cuenta, discernir, disciernan. Quizás alguno le dijo algo, tuvo un gran problema con alguien y no pudo discernir lo que le está pasando. Amén. Y lo lleva al cansancio físico y no. Es un agotamiento espiritual. Bueno, en esta primera parte yo quiero compartirte algo. ¿Cómo vencer el agotamiento espiritual? ¿Se puede vencer? Claro que sí, te di un antídoto. A esa no me salía la palabra hoy al principio. Es un antídoto. El antídoto es la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo causa efecto en el hombre la palabra de Dios? Yo quiero decirte algo. Causa efecto cambiando la mentalidad. Si alguien no logra cambiar su mentalidad, la palabra de Dios no causó efecto. Así que tómese las vacaciones que quiera. Trate de pasar tiempo en no venir a la iglesia, porque no ese es el problema. El problema es que usted no tiene las cosas solucionadas. Y son emocionales y se volvieron espirituales. Ese agotamiento usted lo tiene que solucionar. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Así que mi hermano, si tiene problemas, es donde más tiene que venir a los servicios para ser bendecido por Dios, escuchar una palabra y que el Espíritu Santo rompa todo eso que tiene que romper y usted tiene que ser una persona libre. Amén. Así que estas decisiones quizás nos lleven tiempo. Fíjese usted como lo que decía recién Carolina, hace 3 años más o menos que estás en la congregación, de 3 a 4, pero recién ahora está diciendo, pude perdonar. Qué tremendo. ¿Por qué pudo perdonar recién ahora? Porque es el Espíritu Santo el que nos da sentido, que pasa tiempo. Pero llega un tiempo que el Espíritu Santo es como que nos acorrala de tal manera y que empieza el Espíritu Santo a meternos esa medicina que es la palabra de Dios y empieza a causar efecto. Y yo empiezo a entender que necesito perdonar para poder ser libre. La Biblia dice algo. Yo tengo que tomar la primera decisión que tengo que tomar, que hay muchas que yo compartí el viernes, pero la primera decisión que tengo que tomar es la decisión de perdonar. Así que una decisión grande es el perdón en mi corazón. Porque la Biblia dice, si yo no perdono, Dios no me perdona. Así que hay un antídoto. Yo no me puedo escapar ni irme de vacaciones, porque por más que estés en la misma casa y quieras simular que está todo bien, como decía la hermana, no está todo bien. Hay algo que está todo mal. Y no se pasa mudándote, cambiándote de lugar, dejando a tu esposo, separándote. No se va. ¿Sabe cómo se va? Reconociendo el agotamiento espiritual y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Reconociendo que quizás hay una falta de perdón tan grande en tu corazón. Por eso, mi hermano, una de las primeras decisiones para este antídoto espiritual es el perdonar. Otro punto que quiero tocarte, que tocábamos también el viernes, fueron las decisiones de volver a amar. Muchos quedaron dañados, muchos fueron dañados. Y no entendieron eso a causa de los daños o a causa de no poder después volver a seguir amando, a causa de la falta de perdón o no poder perdonar. Es difícil poder amar, pero la palabra de Dios nos está hablando y nos dice que el amar es benigno, es bueno el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. Uno de los atributos que tiene el amor. Entonces yo quiero decirle algo. Si hay algo que tenemos que entender en la palabra de Dios para que ese antídoto a mí me libere del agotamiento espiritual, es entender que yo tengo que amar. Que yo tengo que amar a pesar de. Hablábamos también el viernes, nosotros amamos con un amor fileo, que es un amor de yo te amo, pero yo necesito que vos me ames. Es un amor de ida y vuelta. Pero el amor que Cristo nos va a dar en este antídoto es el amor ágape. Es un amor sobrenatural, es un amor que dice la palabra de Dios, no es incondicional, no es condicional, es incondicional. Y con ese amor, como me amó Jesús a mí, yo voy a poder amar a otros. Entonces, cuando ese antídoto está en tu corazón, yo quiero decirte algo.
vos vas a poder vivir una vida cristiana sin agotarte espiritualmente. El gran problema de las relaciones en las iglesias es que, mi hermano, mírese usted con cada uno. Son todos diferentes, no tienen toda la misma cara. No tienen algunos se ríen, algunos no somos todos iguales. Algunos están serios, algunos escuchan, otros no. Entonces tenemos una diversidad de cosas, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que entender. Somos todos diferentes, aunque servimos a un mismo Dios. Pero yo quiero decirle algo. Tiene que estar entendido todo en su corazón. ¿Para qué? Para que su corazón no se golpee, para que su corazón no se entristezca. No es con usted, es con el que lleva dentro de usted el problema. Amén. Amén. A él le atacan, no a usted. Por eso aquellos que, como decía recién la pastora, de hermanos que se convirtieron al Señor y los padres los odian. Años los padres odiándolos porque se convirtieron al Señor. No los odiaban a ellos y está clara la evidencia. 8 años tuvieron que pedir perdón después de 8 años porque el que odiaban era Jesús de Nazaret, el que estaba dentro de ellos. Entonces, mi hermano, ese antídoto no sirve para trabajar en la iglesia, no sirve para movernos en la iglesia. Amar a otros a pesar de él es interesante, pero si usted quiere vivir sin estar agotado espiritualmente, estas cosas tienen que estar, estos antídotos tienen que estar en nosotros, porque aquellos que han trabajado en el liderazgo saben de lo que yo les estoy hablando. Entonces es interesante entender y comprender estos puntos que la palabra de Dios me dice. Tengo que cambiar y tomar decisiones, tengo que cambiar actitudes. Usted sabe que tiene que cambiar actitudes, tiene que reconocer errores. Todos en la vida tenemos que reconocer errores y tenemos que tomar diferentes actitudes. ¿Por qué? Porque si entendemos que la palabra de Dios nos alumbra, Romanos dice que somos transformados en nuestra mente, en la renovación espiritual. Día a día somos renovados por la palabra del Señor. Y es interesante lo que yo les quiero compartir, porque yo tengo que reconocer mis errores para poder ser libre del agotamiento espiritual. La gente que no reconoce los errores, mi hermano, tarde o temprano se va a alejar de la verdad de la palabra, se va a alejar de los hermanos, se va a alejar de la iglesia, se va a alejar de la verdad, se aleja. ¿Por qué? Porque no tiene el antídoto que tiene que tener, que es la palabra de Dios, que es el Señor Jesús ministrando y sanando tu vida. No son los demás, somos nosotros el problema. A veces vemos el gran problema en todo lo demás, que eso también es de lo que quiero hablar hoy, pero el gran problema muchas veces lo tenemos nosotros. Entonces, yo le tengo que preguntar al Señor qué clase de antídoto estoy necesitando. Es la palabra del Señor en mí para que me libre del agotamiento. Porque el agotamiento espiritual lo primero que hace, te saca de la iglesia. Lo primero que hace, hoy no tengo ganas, hoy no estoy bien, hoy no me siento bien, hoy tengo esto, hoy tengo aquello. Discierna. Yo le estoy hablando algo que es sobrenatural, porque es la palabra del Señor. Discierna, conózcase. Pero si usted no reconoce su situación, si usted no se marca sus errores, bueno, está en un gran problema, porque nunca va a poder ser renovados. Y el Espíritu Santo, yo quiero decirle algo, está deseoso de renovarnos como el águila. Y eso también lo que hablamos el día y quiero compartirles también ahora. Así que decíamos que es necesario, porque tenemos que vivir gozoso. Usted tiene que decidir vivir gozoso. El gozo no lo puede delegar. Aquellos que delegan el gozo siempre están esperando que le amen. El que tiene el gozo del Señor está preparado para amar. Amén. El que tiene el gozo del Señor, por más que le hablen mal, él quiere amar. Amén. Él tiene una respuesta del Señor porque tiene gozo. Sabe que no lo rechazan a él, lo rechazan a Jesús. Amén. Interesante. Pero el que vive del gozo prestado, entregó su gozo, necesita que lo haga. Necesita que alguien lo haga feliz. Enseñar a los demás por qué no lo aman, por qué no le buscan, por qué no le reciben. Todo el problema es los demás. Mi hermano, no. ¿Sabes qué pasó? Perdiste el gozo. Perdiste el gozo. El gozo es lo más hermoso. En medio de tribulaciones, dice la Biblia, Pablo se gozaba. En medio de las tribulaciones, sea lo que sean las tribulaciones para nosotros, el gozo no se puede perder. Así que no delegues el gozo. ¿Amén? Amén. Por nada lo delegues al gozo. Así que yo tengo que también tener declaraciones, en este caso,
diarias, pero cambiar mis declaraciones. Y esto lo hablamos, creo que ya lo hemos predicado. ¿Cuántas veces te levantás y lo primero que decís y afirmás son declaraciones contrarias a la palabra del Señor? Eso también son antídotos para el agotamiento espiritual. Si vos te levantás y lo primero que haces es empezar a renegar por todo, estás teniendo declaraciones que no son las correctas en el Señor. Así que yo te diría que empieces a tener unos cuantos versículos bíblicos, y si no te podés hablar versículos bíblicos, bueno, te recomiendo que pegues versículos en algún lado. Pegá versículos cuando te levantes a la mañana, lo leas y digas, bueno es Jehová. Qué bueno es conmigo el Señor. Jehová es mi pastor. Entonces no salís saliendo como si no sos hijo, porque algunos salen a la calle renegando, maldiciendo. ¿Por qué? Son tus declaraciones diarias también las que cambian tu mentalidad. ¿Amén? Amén. ¿Queremos cambiar la mentalidad? Amén. ¿Estamos hablando a la gente correcta? Amén. Amén, claro que sí. Así que tenemos que aprender a cambiar esa mentalidad. Por eso es tan importante la renovación. El viernes compartíamos la historia del águila. Tenemos que renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, vamos a tener graves problemas, porque necesitamos cambiar la mentalidad. El águila tiene dos opciones: o cambia la mentalidad o muere, o se la juega por la renovación de su vida o perece a los 40 años de edad. El águila es una de las aves que más años vive. El águila llega a vivir hasta 70 años. Pero en el proceso de la vida, cuando llega a la edad de 40 años, el águila tiene uno de los enfrentamientos más tremendos en su vida. El águila va a pasar uno de los problemas más fuertes, de las dificultades más tremendas para él. Tiene que tomar una decisión: morir o vivir. A la edad de 40 años, el águila le pasan dos cosas tremendas. Una, pierde la visión. Pierde la visión. ¿Por qué? Y nosotros lo tenemos que llevar al agotamiento espiritual. La persona que pierde la visión está agotada espiritualmente. Ya no puede discernir, ya no puede ver como Dios quiere que vea. ¿Y sabe qué le pasa al águila? El águila, que tiene una vista tremenda, una vista como de águila, por eso dice la Biblia y la palabra de Dios así, ya empieza su vista a ser tan corta que aún cuando se tira de las alturas a agarrar su presa, pierde el rastro de su presa, porque cuando se larga en gran velocidad pierde la vista de dónde está su presa y empieza a tener hambre y empieza el águila a perder sus cacerías y se le complica su existencia. Pero no solamente le pasa eso, sino que empieza a tener un pico que le sale puntiagudo y ya se le encorva tanto el pico que se le mete para el lado, para dentro del pecho. Eso le pasa al águila. Y ya no puede rasgar o destrozar su presa, porque su pico no tiene cómo hacerlo. Interesante. Y por más que se desespere para comer, ese pico tiene que nacer de nuevo, porque ya no sirve, sus uñas ya no le sirven, porque ya no se vuelven unas garras tan firmes, sino que como que se ablandan y se encorvan y ya no puede tampoco agarrar su presa a gran velocidad cuando baja. Eso le pasa a todo al águila. Y no solamente eso, mire si tiene problemas el águila, sino que sus plumas son tan pesadas que ya no puede volar a distancias tan altas. No puede tener el vuelo tan alto para ver su presa dónde está, sino que ya tiene que volar bajo, porque no puede subir en su vuelo. Así que el águila toma una de las decisiones más tremendas en su vida: o renovarse o morir. Yo no sé si usted está dispuesto a renovar su vida. Amén. Al menos moriremos en el intento. Amén. Pero vamos a renovar nuestra vida. Amén. Vamos a renovar esa mente en Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Así que esta águila se tira y vuela lo más alto que pueda volar. Vuela a las alturas, los picos más altos de la montaña, a ese lugar. Y ahí se va. Y ahí se queda el águila durante 5 meses. ¿Y sabe qué le pasa en el proceso de esos 5 meses? Lo primero que le pasa al águila: el águila pierde su pico. El águila tiene que golpearse
tan fuertemente, tiene que tomar una de las características de vida de ese animal, porque se empieza a golpear su pico contra la piedra, contra la roca, como decía la pastora, y el viernes fue también de gran bendición. Golpea sobre su bendición. Miren, que no golpea por su bendición no se renueva espiritualmente. Entonces este animal empieza a golpear y a golpear y a golpear contra la roca su pico, hasta que logra después de un mes y pico desprendérselo del todo. Cuando se cae ese pico, ahí tiene la posibilidad de poder ver de nuevo, porque su pico empieza a crecer nuevamente. Sus uñas también empiezan a crecer. Pero después que el pico crece y las uñas vuelven a crecer, yo quiero decirle algo, viene otro proceso. Se le caen todas las plumas. Queda un viejo desplumado. Se le caen todas las plumas para volver a desplumarse de nuevo. Después de eso, 5 meses, el águila sale en su primer vuelo y dura 30 años más. Así que yo quiero decirte algo, quizás la vida no sea hoy para vos lo mejor, quizás estés pasando por cierta angustia, cierto problema, pero yo quiero decirte algo, en el proceso de la renovación también hay cambios y hay cosas que debemos dejar. Hay picos viejos, mi hermano, que se tienen que quedar porque hay cosas nuevas que están por venir. Amén. Así que yo no sé cuánto estás dispuesto vos a golpear en tu soledad. Porque acá somos cristianos y estamos honrados, bendecidos, pero cuando vos te vas a tu casa es el problema. Cuando vos te vas a tu soledad es el problema. Cuando vos volvés a tu rutina es el problema. Y si no cambiaste la mentalidad, yo quiero decirte algo, te doy una palabra de Dios. Empezá a volver tu cabeza en la roca, tu cabeza en la roca, porque tienes que renovarte en el nombre de Jesús. Y solamente se renueva con la palabra de Dios. Así que en tu soledad, en tu peor situación, en tu peor problema, o lo que sea, para vos, yo quiero decirte algo. Tenés la palabra de Dios para renovar tu corazón. Ella va a renovar y vas a volver a volar, pero de una manera diferente. Amén. Eso es lo que hace el propósito del águila. Por eso la palabra de Dios lo dice. Correrán y no se fatigarán. Hermano, esta es una palabra. Si Dios nos logra transformar nuestra mentalidad, yo quiero decirte algo. Yo ayer compartí algo con una persona. No esperes a que se te den las cosas provocadas. Es un cambio de mentalidad. Las querés provocadas. No importa de dónde, no sabes de dónde va a venir. Dios lo sabe y vos tenés que también orar para que Dios te muestre. Pero provocalo. Y el Espíritu Santo te va a dar la salida. Amén. Pero el que no provoca su cambio se queda sin renovar. ¿Y qué pasa al que no se renueva? ¿Qué le pasa? Se muere. Así que gloria a Dios por esta iglesia que es renovada. Amén. Amén. Gloria a Dios. El viernes compartíamos sobre los adolescentes. Gloria a Dios. Miren qué lindo, hermoso grupo de adolescentes que tenemos, que antes podían estar sentados en cualquier lado en otras iglesias. Y ustedes saben de muchos porque quizás vinieron de otras congregaciones. ¿A dónde estaban los jóvenes? Afuera o en los últimos asientos, compartiendo y comentando cualquier cosa menos del Señor. Hoy los tenemos ahí sentados, esperando la palabra para decir amén, amén, amén. Así que el Señor, que Dios vaya renovando su vida, porque es importante, con su palabra, con su Biblia, pero tienen su lugar. Los adolescentes, los niños, también tienen lugar en esta casa. Hay iglesias, y yo lo compartí el viernes, que en su membresía no tienen a los adolescentes y a los niños contados. Quiero decir algo, en esta casa contamos los niños y los adolescentes como creyentes futuros del Señor. Amén. Porque son creyentes para Dios. Y si usted no cuida esa generación, nosotros no cuidamos esa generación, vamos a tener grandes conflictos el día de mañana, porque no nos vamos a renovar. ¿Cuántas iglesias, mi hermano, que fueron tremendas en la mano de Dios, hoy no fueron renovados porque no renovaron sus jóvenes? No le pudieron decir, no le pusieron parámetros, no le pusieron límites, no les enseñaron, no les ayudaron, no los impulsaron a crecer. Esa iglesia se quedó. Esa iglesia se quedó en el tiempo. ¿Cuántas iglesias se quedaron en el tiempo? ¿Qué jóvenes quieren estar ahí, en un lugar apagado donde no está el Espíritu Santo? Yo no estaría ni sentado en ese lugar si el Espíritu Santo no estuviera acá. Así que yo quiero compartirte algo. Es importante
el cambio, porque cuando viene un cambio de mentalidad, el Espíritu Santo empieza a bendecirnos cada vez más. Decíamos, tenemos una tribuna, pero cuando nos vayamos a otro lugar, vamos a hacer 5 o 6 más. ¡Amén! Porque muchos jóvenes van a estar en ese lugar. ¡Amén! ¡Claro que sí! Eso va a ser Dios. Por eso nos dieron una palabra y nosotros la tomamos allá en Colombia. Los adultos, los ancianos, los jóvenes, los niños, juntamente celebrarán en la casa del Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que hoy está pasando. Todos juntos. Los niños están allá, les están enseñando, no están haciendo dibujos solamente, les están enseñando la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo más importante que tenemos que aprender. Pero también tenemos que aprender a renovar nuestra vida en lo diario. Así que yo no sé cómo está tu corazón, pero quizás, y esto me lo ponía el Señor, ¿no? Muchas veces, a veces no se ve la solución para las cosas, o no ves la solución en tus caminos, en tus cosas, y empezás a pensar que el trabajo donde estás es malo, el trabajo donde estás realmente no ves la bendición, en vez de una bendición es una preocupación. ¿Por qué? Porque no cambiaste tu mentalidad. No sabes cuál es el propósito de Dios en tenerte en ese lugar. O tu familia. Por lo general, los que no logran cambiar la mentalidad siempre ven a la familia como un problema y no como una bendición. Ven a sus hijos como un estorbo y no a sus hijos como un gran proyecto del Señor. Es tremendo, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Otros también tienen el mismo, pero siempre en la misma iglesia. Por eso nosotros queremos hacer algo. Si bien nos vamos renovando porque somos un ministerio de renovación y siempre vamos haciendo cosas, pero lo que más deseamos en esta casa es que el Espíritu Santo nos renueve todos los días. Amén. Aunque todos los días tengas que venir y sentarte a escuchar una palabra, como muchas veces nos han dicho, ¿siempre escuchan al mismo pastor? ¡Sí! ¿Y no se cansan? ¡No! ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien está en este lugar. Amén. Es el Espíritu Santo quien ministra tu vida, no yo, no la pastora. Es el Espíritu Santo que está esperando dar una palabra para llevarte a tu vida. Amén. Es el Señor, es el Salvador. Y ¿sabes lo que me está pasando? La gente viene con ganas. La gente viene con ganas, la gente quiere una palabra, la gente sabe, toma la palabra. La gran mayoría de las veces tomé la palabra y me pasó esto. Tomé la palabra y fui desafiado. Mi hermano, tome la palabra, porque aquí está la respuesta. Aquí está el antídoto para su corazón y el agotamiento espiritual. Que no esté ese agotamiento. Amén. Amén. Si está la palabra del Señor, yo quiero decir que vas a querer venir todos los días a la iglesia porque hay algo para vos esperándote. Amén. Pero son las mismas paredes. Hace 4 años que dice ven y toma tu lugar, Espíritu Santo. Todavía no cambiamos, tus cielos están abiertos. Porque están abiertos si no lo saben. Pero ¿sabe qué? Usted no viene solamente a leer una palabra, viene atraído por el Espíritu Santo. No venga porque tiene que congregarse, porque si no le ofende a Dios. Venga porque su corazón arde por su presencia. Si eso provocamos, es la renovación de la mente, y eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo y quiere ser tranquilo. Así que le digo algo, no es el trabajo su problema. Ay, gano poco y no es su trabajo, es usted el problema. No es su casa, no es su familia, no son sus hijos, es usted el problema. Cambie y va a ver al Señor. Renuévese y verá al Señor. Amén. Así que yo quiero compartirte algo porque, y también en la familia, volcándonos a la familia porque hablábamos de esto. Y yo quiero compartirte porque es tan importante la familia en primer lugar. Creo que este ministerio siempre tuvo la familia por primer lugar. Ese es tu primer ministerio, tu familia. Si te muere tu familia, se muere todo. No hay ministerio que se sostenga si la familia se derrumba, sépalo. No hay ministerio que se sostenga. Y el 100% de las discusiones en el hogar son por la falta de comunicación en una familia. El 100%. Y yo le compartí un secreto importante. Y le compartí a los hermanos que muchos lo hicieron al otro día. Espero que los que escuchen esta palabra al otro día lo puedan hacer. Pero no es solamente hacerlo una sola vez, sino tenerlo como un hábito de costumbre en sus
su corazón, porque es necesario. Es un secreto de liderazgo. Y es un secreto de liderazgo y es una ley irrefutable. Una ley irrefutable quiere decir que es una ley que se cumple. Es una ley que usted lo hace y se ve y se cumple. Y esta ley es la ley de los 30 segundos. Y quizás alguno la conozca. La ley de los 30 segundos. Tenés 30 segundos para bendecir apenas te levantás o para maldecir. Podés hablar bien o hablar mal. Y yo quiero decirte algo porque es interesante. Cuando te levantás a hablar con tu esposa, ¿qué es lo que escucha de vos? ¿Qué es lo que escucha tu esposa cuando te levantás? Peinate, como decíamos el viernes. Anda a preparar el café. Poné la papa, dale, que me tengo que ir a trabajar. Esas son las palabras, los primeros 30 segundos que escuchas. Levantate que tenés que ir a trabajar. Dale que se cierra la panadería, no sé, le puedo decir un montón de cosas. Esos son los primeros 30 segundos, mi hermano, que van a hablar de vos en el corazón. Lo quieras tomar o no esta ley, pero es interesante. Es interesante, porque con cada persona que todos los días te tengas que encontrar y tengas que compartir con ella, los primeros 30 segundos sean de tu vida una bendición para la persona. Que se levante tu esposo y diga, qué hermoso que estás. Y él te diga, qué hermosa que estás, aunque estés despeinada y te mienta. Es de bendición. Pero es interesante, a más allá del chiste, lo tenía que decir. Pero qué palabras escuchas. Bendiciones, amor. Te amo. Hablar bien. El primer hermano que te encuentres en la iglesia cuando venís, los que trabajamos, los que servimos, los que venimos a la iglesia, el que te ve, los primeros 30 segundos, ¿qué ve de vos? ¿Qué le decís? Bendiciones, Dios te bendiga, qué bueno que estés en esta casa, qué importante sos en esta casa, te valoramos, te estimamos, es tremendo. Pero yo creo que si cambiaríamos estos 30 segundos también todos los días para cada persona que nos toque, a cada hora que se nos presente, yo creo que vamos a cambiar el ambiente espiritual. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el día que le tengas que decir algo a esa persona te va a prestar atención el día que lo tengas que amonestar. Y es interesante. Por eso yo te pregunto y te comparto esto. Tenés 30 segundos para profetizar. Hablar bien, decir bien. Y si no es creyente, como varios quizás están con gente que no son creyentes, Dios te bendiga. Que te vaya bien hoy en el trabajo. Que realmente Dios te pueda bendecir de una palabra de bendición. Oye, gracias por ser mi compañero. Gracias por ser mi compañera. La verdad, sos una gran persona. Palabras que edifiquen. Yo quiero decirles algo. Más allá de la ley de los 30 segundos, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Y eso es interesante. Cuando te levantás y te levantás bendiciendo, cuando te acostás y te levantás, te acostás también bendiciendo y te levantás en bendición. O te acostás renegando. Quiero decirle algo, la gran mayoría de las personas que se acuestan con un problema, lo primero que se levantan es con el problema. Se levantan renegando. Y a la mañana oran, a las 2 horas. ¿Por qué? Porque es la primera palabra que está en su corazón. Mi hermano, y esto sépalo, si usted se acuesta enojado, tiene el 100% de efectividad que usted se va a levantar enojado. Es una ley irrefutable. Esas son las leyes irrefutables. Porque su cabeza está pensando todo ese enojo. Por eso dice Dios algo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si tenés algún problema con tu esposa o con tus hijos, antes de que el sol se acueste, por llamarlo de alguna manera, y te tengas que ir a dormir, pedí perdón. Y bendecí a esa persona que hablaste con. Amén. Y al otro día vas a tener victoria. No sé quién lo cree. Al otro día vas a tener victoria. Eso es lo que hace Dios. ¿Y por qué pasa? Y yo me hacía esta pregunta. ¿Por qué tenemos una mala impresión de alguien? ¿Por qué? Y yo quiero decirte algo, las malas impresiones
también fueron causadas por esos 30 segundos que te dieron, hermano. Ese minuto que hablaste con esa persona, o la arruinaste la vida, o tú mal, o pensó mal de vos por la actitud con la cual fuiste hacia él. Y por eso se hacen las malas impresiones. Apenas ves a alguien y ¿qué decís? Dígamelo. Este no me gusta, este tiene una cara, ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso le digo algo, que no digan ustedes eso. Este es cristiano. Pero ¿sabe qué? Muchas veces piensan eso porque esos 30 segundos que usted tuvo para decir a una persona, lo trató mal. Le fue indiferente. Ni le captó la atención que esa persona estaba ahí. Y por eso esa persona tomó esa decisión en su corazón diciendo, la verdad, y después, ¿cómo se lo sacás esa impresión? Quizás la persona no es igual. Y no era igual. Pero esa primera impresión fue lo que te complicó. La primera impresión es lo que cuenta. ¿Se acuerdan que había una propaganda de Impulse que decía eso? ¿Se acuerdan? La primera impresión es la que cuenta. Claro que sí, hermano. Tiene mucho que ver. Claro que sí. Así que te vean, y cuando te vean y te tengas que encontrar con alguien, acordate de estos 30 segundos. Bendecirlo. Muchos me dijeron, se levantaron diciendo bendiciones, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora hay que seguir el testimonio. Yo los 30 segundos del pastor lo cumplí. No. Tu vida es una vida en bendición. Pero quiero marcarte, es una ley. Pero saber, es necesario. Es necesario, porque la primera impresión es lo que cuenta. Y quiero decir algo, cuando nace un cachorro de león, por ejemplo, el cachorro de león va a tener una primera impresión, y es lo que cuenta. ¿Sabe que el cachorro de león, cuando abre los ojos, el cuidador tiene que estar presente? Porque la primera persona que mira el cachorro de león es el que va a obedecer para siempre. La primera voz que va a escuchar es esa voz que va a obedecer. ¿Sabían eso? Es la primera impresión la que cuenta. Amén. Y lo hace un animal. Así que no vayas vos a querer tomarlo, pues te va a comer. Porque cuando abrió los ojos al que primero vio, eso es lo que grabó su mente. Y la primera palabra que escuchó, esa palabra va a obedecer. Así que mi hermano, obedecía la palabra del Señor. Obedecía al Espíritu Santo. Amén. Interesante. Pero bueno, que la persona que tuvo una mala impresión de vos, si la tuvo, antes de decirle no soy así, me equivoqué, no soy así, me tenés que conocer, ¿no? Espero que te conozca bien. Amén. Por eso es necesario, no nos podemos levantar criticando todo. Gente que se levanta criticando todo, desvalorizando, haciendo mal, siempre ve los errores de los demás. Y las primeras palabras que cites cuando te levantes marcarán todo un día. Por eso es interesante, sobre todo la afirmación para tus hijos, sobre todo la afirmación para tu marido cuando sale a buscar su trabajo. No lo hagas ir en maldición, no, que se vaya preocupado porque le echaste una maldición apenas te vio la cara. ¡Anda a laburar, vago! Pero es interesante. ¿Por qué te tenés que ir maldecido de tu casa? ¿Por qué te tenés que ir con palabras de maldición y no de bendición? ¿Por qué la esposa se tiene que quedar trabajando en tu casa con una palabra de maldición sobre ella? No servís para nada, vos siempre sos igual, y cerrar la puerta y te vas. Interesante. Pero que esas cosas no queden, mi hermano, porque eso dura todo el día. Y así muchas familias viven día tras día, día tras día, y días tras días y tras días. Y los hijos se acostumbran a ver eso, día tras día y tras día y tras día, y nadie los valora, nadie los tiene en cuenta, nadie le dice lo importante que son para el Señor. Amén. Así que si tenés una familia, tenés mucho trabajo para hacer ya mañana, ya ahora. Que vas de acá, si hay algo que está fallando, y empezás a hablarle a tus hijos, a tu esposa, pidiéndole perdón y amándola. Amén.
Por eso en este ministerio a nosotros no nos interesa ver lo malo de las personas. Cuando nosotros ministramos personas que vienen con cosas tremendas en el corazón, ya lo sabemos. ¿Para qué queremos sacarle todo lo malo todo el tiempo a esa persona? Amén. Tenemos que sacarle ¿qué? Lo bueno. A nosotros nos interesa lo bueno de usted. Al ministerio del Señor le importa lo que hay dentro de usted, que usted no lo conoce. Por eso muchas personas no se dejan ministrar porque ¿cómo tanto amor? Si yo cada vez que me dieron amor fui un desastre con esas personas. Yo quiero decirte algo, hay algo bueno que tenés, hay algo bueno que Dios quiere sacar, hay algo bueno, porque el pecado queda en el fondo del mar y Dios empieza a bendecir. Dios quiere sacar lo bueno de nosotros, amén. Así que de eso tenés que hablar, así que de eso tenés que bendecir a los demás, empezar a tener ese gozo, empezar a hablar palabras de bendición. Fortalecer a tu familia, fortalecer a tus hermanos en la fe, fortalecerlos. No les marques todo el tiempo lo malo. Hablar alguna vez de algo bueno. Conoce gente que todos los días ve cosas malas de los demás. El problema no son los demás, es ella. El problema es la persona. Y quiero decirle algo, Jesús usó estos 30 segundos para marcar la vida de una persona. Aunque no lo dice la Biblia en esto de los 30 segundos. Pero Jesús lo usó. Y yo compartí el viernes cuando vino Simón. Llevados por Juan, por Jacobo, llevados a la casa del Señor. Cuando apenas lo vio el Señor, ¿sabe qué le dijo? Simón, ya no te llamarás Simón. Desde ahora te llamarás Pedro. Y quiere decir Cefa, piedra. Y sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Los primeros 30 segundos que lo vio quedó así. Claro, era Jesús. Pero usted puede profetizar sobre las cosas que no son como si fueran. Yo no sé qué quiere y qué espera para su vida. Profetice, profetice y verá los cambios del Señor. Profetice sobre su esposo, sobre su casa, sobre su familia y va a ver la gloria del Señor. Profetice. Profetice con aquellos que están totalmente descarriados. Profetice. Porque cuando vino Simón, Jesús vio a Pedro de otra manera. Lo vio en una roca. Qué tremendo. Así que tus primeros 30 segundos que sean realmente para cambiar la vida de una persona. Y que la impresión que tengan de vos siempre sea un hombre en las manos del Señor. Amén. Quiero compartirte algo más. Este es el punto que no escucharon el viernes. Ahora todo esto lo escuchamos el viernes. Bueno, yo quiero compartirte algo. Identificando por dónde viene el agotamiento. Y quiero compartirte dos cosas más que el Espíritu me puso. ¿Cómo identifico por dónde viene el agotamiento? Un punto, el no saber escuchar. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes. No saber escuchar. No saber escuchar la palabra del Señor. Mira, si hablas, no podés oír. Ese es un problema. Aquellos que hablan mucho y mucho y mucho y mucho y no escuchan. Aquellos que le querés hablar de la palabra del Señor y no lo escuchan. Aquellos que le estás hablando y le estás enseñando una palabra y no tienen cambio. ¿Sabe por qué? Porque no la escuchan. Les hablas y ¿sabe qué hace la persona? Te mira y parece que te escucha, pero lo que está haciendo, ella está pensando en la respuesta que te va a dar, pero no lo escucharon la palabra del Señor. Y eso es un punto. Está esperando que termine para hablar ella. Terminamos que quiero decirte algo y no está escuchando. Por eso se pierde la bendición. ¿Sabes por qué se pierde las bendiciones? Por eso. El que no escucha, yo quiero decirle algo, el que no escucha tiene un problema gravísimo emocional. La persona más amarga emocionalmente es una persona que no escucha el consejo de Jehová. Dios da consejos, pero no lo escucha. Vive como quiere, no lo escucha, no lo escucha. Le hablas, le entra por acá y le sale por acá. Increíble. No dices, ¿cómo? No escucha. Está sordo espiritualmente. Por eso viene el agotamiento. Te advertimos. Pero bueno, yo lo tomé, pero no lo escuchó, no obedeció, pero te lo dijimos. Y metió la pata. Te lo dijimos y otra vez, pero te lo dijimos. ¿Por qué? No sabe escuchar. Por eso el agotamiento espiritual.
llega un momento que es tan fuerte el agotamiento espiritual que la persona que hace, me tomo unas vacaciones, me aparto porque ¿qué? No lo puedo llevar adelante. ¿Por qué? Fue un problema gravísimo. El agotamiento espiritual viene por no saber oír, mi hermano, sépalo. Y nosotros de eso tenemos que aprender. Yo no estoy hablando de esas personas que les gusta hablar mucho, porque yo tengo que hablar mucho también acá. Pero yo estoy hablando de las personas que no saben escuchar. Les habla de decir lo que tienen que hacer y no lo hacen, no saben escuchar. Tremendo. Así que yo te comparto, este es un punto tremendo, y el que rechaza la enseñanza, la Biblia dice, es un necio. Y va a perecer en su propia opinión. Amén. No podés estar esperando que cambien los demás. Una persona que no sabe escuchar, ¿sabe qué hace? Espera cambios en otros, pero nunca en ellos. Porque los primeros cambios son para nosotros. Si vos sabés escuchar la palabra, Dios te va a demandar a vos. No, lo que pasa es que vos querés que demande Dios al otro. Pero eso dejalo para Él, para vos primero. Dios te quiere demandar a vos. No que veas la paja del ojo ajeno, a vos. Gente que no sabe escuchar se cansa de ver la paja en el ojo ajeno. Y la Biblia dice claramente, ¿por qué no te fijas primero antes de ver la paja del ojo ajeno? El tronco que tenés, la viga que tenés en medio de tus ojos. La gente que no sabe escuchar es la más chunga. La gente que no sabe escuchar la palabra de Dios es la que más habla de todos. Es la que no sabe escuchar la palabra de Dios. Porque si la escuchara, la mitad de las cosas no la haría. Amén. Pero es tremendo. Por eso estás agotado. Tu boca te agotó. El no saber escuchar la palabra de Dios te hizo meterte en líos tan grandes. Por eso es que estás agotado espiritualmente. Y el segundo punto que quiero tocarte es el no saber decir que no. El no saber decir que no. Y las personas que no saben decir que no siempre se van a sentir culpables. Mi hermano, si no puedes hacer algo, decir no puedo. Si no llegas con el tiempo a algo, ¿qué hay de malo que digas no? Mira, a mí me enseñaron algo los profesores de instituto. Un buen no es un gran sí. Un buen no es un gran sí para tu vida. Porque por no decir no, quedaste atado con tus propias palabras. Por no decir no, te metiste en un problema tremendo legal. Por no decir no, te metiste en cuentas hasta acá. Por no decir no, dejaste que otro haga lo que quiera. Por no decir no, no educaste. Por no decir no, se te fueron los años con tu familia. Por no decir no a un trabajo, a estar todo el día trabajando, que de eso es lo que también quiero hablar. Por no decir no, afectaste a la familia. Por no decir un no en el momento que tenías que decir. Por no decir un no a tus amigos. Por no decir un no a tus relaciones anteriores. Lo complicaste todo. Mi hermano, aprendamos a decir no. No. ¿Estás seguro? La Biblia dice que Jesús enseñó algo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Quiere decir que tu no también Dios lo cuenta. Así que no te pongas mal. Que nadie te ponga en aprieto. Saber decir no cuando lo tienes que hacer. Porque va a ser un gran sí el día de mañana. ¿Sabes de cuántas situaciones te puede librar Dios por decir no? Y pero era mi amigo, lo tenía que hacer porque voy a quedar mal con él. No. Interesante. Gente llena de problemas por no saber decir no. Atados a sus propias palabras. ¿Saben qué quiere decir la palabra de Dios? Proverbios 6. Miren lo que dice Proverbios 6. Yo le comparto lo que dice Proverbios 6. Del 1 al 2.